Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de revelaciones. Llegamos al capítulo 14, que es un capítulo parentético, es un paréntesis, haga de cuentas, como cuando se dan los cortos de una película. Entonces no es que es exactamente como está ahí, sino que esto nos va a hacer unos adelantos de lo que va a ocurrir posteriormente hasta el tiempo del final de la gran tribulación. Llega, por ejemplo, ahorita nos viene a hablar una parte sobre los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, y finalmente la tierra es cegada, que es la batalla de Armagedón en el Valle de Megido. Todo esto es una condensación de todo lo que va a ocurrir en lo que es tribulación, gran tribulación y el final de la gran tribulación. Asuntos para tener pendientes, para tener en cuenta es en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, las iglesias. Capítulo 4, no hay más iglesias. Capítulo 5 en adelante, la iglesia ya no existe. La iglesia fue raptada y llevada al cielo. Entonces, de ahí en adelante, entra el protagonista de Apocalipsis, que es el pueblo de Israel. El pueblo judío, y esto se conoce como el tiempo de la angustia de Jacob. Prácticamente Apocalipsis no quiere decir que no trate con los gentiles, sino que el protagonista principal es el pueblo de Israel. Entonces, vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Padre amado, invocamos, amado Dios, a tu precioso Espíritu Santo para que venga sobre nosotros como ese maestro, como ese tutor, como ese Dios que explica su palabra a sus siervos. Señor, danos entendimiento, sabiduría, conocimiento para entender prudente y sabiamente tu palabra, para entender las cosas maravillosas que tú nos has dejado, Señor, para que conozcamos. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Oramos por tu pueblo, la nación de Israel, porque a pesar de que es el pueblo de Dios, no te conocen, Señor. Son un pueblo, Señor, que está alejado de su Dios, de su Salvador Jesucristo, y hasta el día de hoy, Señor, no han entendido esa gracia maravillosa que tú has extendido por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedimos, sin embargo, Señor, por la paz de Jerusalén, por la bendición de los judíos, guárdalos y protégelos, Señor, porque aun cuando ellos sean infieles, tú eres fiel, Señor. En tus manos los encomendamos, bendiciéndolos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Este capítulo es un capítulo que tiene demasiada información. Hay que tener mucho cuidado con la información que nos ofrece el capítulo, porque cualquier camino proféticamente equivocado nos va a llevar a grandes errores. Iniciamos el versículo 1, dice: después miré y aquí el Cordero Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Tenemos varias cosas en este versículo que son de especial importancia y vamos a ir por partes. La primera: después de esto miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Esta parte de estar en pie sobre el monte de Sión estaba pisando el monte de Sión, o estaba en pie, suspendido entre el cielo y la tierra sobre el monte de Sión. ¿Qué problemas podemos tener en interpretar si estaba en pie y estaba pisando el monte de Sión? Entonces es la segunda venida. Todavía no es el tiempo de la segunda venida, entonces podía estar, como va a estar en el rapto de la iglesia, ¿en dónde? En las nubes, suspendido entre el cielo y la tierra, sobre el monte de Sión. ¿Qué son estos 144,000? Aquí nos dice que estos 144,000 están con el Cordero, están sobre el monte de Sión, simbolizando que fueron sacados de Sión, que significa la ciudad de Dios, o sea, Jerusalén, o sea que son judíos. Estos 144,000 son judíos y nos va a dar una serie de cosas especiales.
Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y 4 acerca de estos 144,000. Apocalipsis 7, 4 dice, y el número de los sellados, Apocalipsis 7, 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, hay denominaciones que se han atribuido que ellos son los 144,000. Y esto se debe a que muchas veces leemos y queremos interpretar a nuestro acomodo. Aquí dice que los 144,000, y si usted lee el versículo 5, dice que son 12,000 de cada tribu y son judíos, y nos da una claridad maravillosa para que no nos confundamos de dónde son estos 144,000. Entonces aquí nos habla acerca de esos 144,000 y volvemos al capítulo 14 y nos va todavía a darnos más datos acerca de este grupo selecto, este grupo especial, este grupo élite de Dios. Hoy dice, versículo 2, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de grandes truenos, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El versículo 1 inmediatamente nos transmite del versículo 2 al cielo. ¿A cuál cielo? Al tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el espacio exterior, todo el cosmos, y el tercer cielo es la morada de Dios. Ellos están ¿en dónde en este momento? En el tercer cielo, en la morada de Dios. Y allá están, y hay un sonido de un coro maravilloso formado por 144,000 voces, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, versículo 3, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De entre los de la tierra, sí, pero cuando leemos esta parte tenemos que aplicar nuestras fórmulas interpretativas, porque cuando estamos leyendo acá es la tierra gloriosa, la tierra que fluye leche y miel, la tierra, ¿de dónde? De Israel. Entonces a eso se refiere la tierra, porque muchas veces podemos leer esto y creemos que la tierra globo-terráqueo. No, la tierra prometida, la tierra de los judíos. Entonces estos 144,000 son judíos que son raptados, son judíos que se los lleva el Cordero, de una manera maravillosa. Dice el versículo 4, dándonos todavía más luz acerca de estos 144,000, nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, aquí nosotros diríamos, ¿por qué Dios habla de esta manera acerca de las relaciones sexuales? ¿Acaso el sexo contamina? Sí, el sexo contamina. El sexo es uno de los pecados más complejos, complicados. Existen unos ángeles que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice, pero viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el libro de Judas, en la Epístola Universal de San Judas, escribe el escritor de la Epístola de San Judas, que es Judas, medio hermano de Jesucristo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De acuerdo no a la Biblia, sino a información bastante secular, cabalística, los hijos de los ángeles fueron llamados nepilines, los nepilines, y fueron gigantes. Y hay esqueletos fósiles de gigantes por todo el mundo, y sí existieron los gigantes, sí existieron estos, sí. Y cuando Dios envió el diluvio, en Génesis 6 dijo, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente Él es carne, y envió el diluvio, intentando destruir, raer con eso esta contaminación sexual que se había dado. Hay otro verso que habla acerca del sexo y nos dice que
Mas el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca, corrompe su alma el que tal hace, y su afrenta nunca será borrada. Voy a explicar un poquito lo siguiente. ¿Por qué el pecado del sexo tiene una trascendencia tan grande y tan diferente a los otros pecados? Porque si yo miento, robo o hago cualquier otra cosa, ¿cuántos pecados son? Uno. Pero si yo tengo relaciones sexuales, ¿cuántos pecados son? No es uno. Porque el que se llega a otro ya no serán más dos, sino son ¿qué? Uno. Y entonces los pecados del uno se le achacan al otro, y no es uno. Es todos los que el otro fulano lleva. Y por eso el pecado sexual es mucho más grande que los demás pecados. Y muchas veces la persona ni va a ser consciente de cuántos pecados está compartiendo en ese momento. Entonces, no solamente eso, en el futuro cercano y en el presente inmediato que tenemos ahora, el libertinaje sexual es terrible. Hoy día salen a tomarse un jugo y ya están haciendo propuestas sexuales. O sea, el sexo es algo tremendo y a eso se refiere. Dice entonces acá en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Siempre se busca la virginidad en las mujeres, pero en los hombres, no mucho, ¿cierto? Se supone que no hay hombres vírgenes. El Espíritu Santo vendrá sobre 144,000 judíos y les hará sentir una espiritualidad tan hermosa y tan especial que ellos dirán que este mundo está tan podrido y tan corrupto y tan entregado al sexo y a la depravación sexual que ellos se consagrarán de tal manera que decidieron no tocar mujer. Y se van a conservar, ¿qué? Puros, vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué quiere decir esto? Son el grupo selecto de Jesucristo. ¿Y por qué el grupo selecto de Jesucristo? Porque Él también es virgen. Porque Él nunca conoció mujer. Porque Jesucristo jamás tuvo relaciones sexuales. ¿Con quién? Con nadie. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque la Biblia dice que al que nunca cometió, ¿qué? Pecado. Por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que estos son, sí, la clase selecta del Cordero, los amigotes que van a ir para todas partes. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, sus amigos especiales, porque son como Él. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué es esto? ¿Quién de nosotros no dice una mentira nunca? Pues estos hombres van a recibir y van a decidir ser tan puros que realmente van a tener un lugar de honor ante la presencia de ¿quién? Ante la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso. Ahora, ¿qué ocurre acá? Bueno, en momentos difíciles, muy difíciles de la vida del ser humano, el matrimonio no es algo muy codiciable. ¿En qué momentos? Libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 1, libro de Jeremías 16, 1. Cuando vamos al libro de Jeremías, vamos a encontrar que Jeremías es el profeta del exilio cuando estuvieron en Babilonia. Y cuando ellos estuvieron en Babilonia no estaban de turismo en Babilonia, estaban pasando tiempos difíciles. Dice Jeremías 16:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jeremías 16, versículos del 1 al 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y de los que den a luz, y de los padres y de los que engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto?
El profeta Daniel fue el profeta del exilio, no se casó. ¿Por qué no se casó? ¿Por qué no tuvo familia? Porque él era esclavo y sabía que sus hijos, ¿qué serían? Esclavos. Entonces, en ese momento no era un momento como para pensar en los placeres y en pensar en algo. Es el tiempo de la angustia de Jacob será un tiempo terrible. El tiempo de la tribulación y de la gran tribulación será un tiempo escalofriante, en donde la gente lo pensará muchas veces para tener, ¿qué? Hijos, familia. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces aquí tenemos algo impresionante y algo maravilloso, y es lo siguiente. Hoy día, gracias a los medios de comunicación masivos, el evangelio de Dios está llegando ¿a dónde? A todas partes. Hay emisoras, canales de televisión, hay muchas cosas en donde se lleva el evangelio por todas partes. En donde el evangelio no ha llegado, y difícilmente llegará. ¿Sabe a dónde? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? No les interesa. No lo aceptan. Cuando nosotros escuchamos una prédica, a veces escuchamos muy buenos oradores, muy buenos predicadores y quedamos maravillados, pues el Señor les va a mandar excelentes predicadores, ángeles, con poder. Y ellos oirán. No todos creerán, pero todos oirán. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay otro dato también terrible, y es que en el tiempo de la tribulación el anticristo se encargará de acabar con las Biblias. Si usted se da cuenta hoy día, el celular está acabando con las Biblias. Está acabando con las Biblias. Y posiblemente de aquí a poco los archivos así impresos se van a acabar. Y borrar información de las redes, si alguien es un buen hacker, puede hacerlo. Entonces, llegará el día en que la Biblia será quitada. Y entonces, ¿dónde vamos a tener nosotros? ¿Dónde vamos a estudiar? Nosotros no estamos acá. Acuérdense que si nosotros somos fieles, no estaremos acá para recibir el juicio y la ira de Dios, sino ya mucho antes nos habremos ido con el Señor. Sin embargo, Dios tiene un plan de contingencia. ¿Cuál es? La predicación a través de los ángeles, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué maravilloso es esto. Este versículo nos recuerda, todo lo ha hecho Dios, todo. ¿Y por qué dice todo esto? Porque cada día el escepticismo y cada día la fe será más socavada, pero Dios dejará testimonio por todas partes acerca de su poder creador. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, el imperio antiguo. Algunos han considerado que Babilonia fue, la capital satánica del mundo. Volverá a serlo. Cuando el anticristo gobierne la tierra, la religión que el anticristo promoverá será ¿cuál? El satanismo. El satanismo cada día está abarcando más esferas sociales, y el pueblo rebelde, que somos los seres humanos, cada día se está involucrando más. ¿En qué? En el ocultismo y en el satanismo. Ese satanismo se acerca cada vez más y más a llegar a conquistar a las gentes. Tenía por acá. Bueno,
Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 38. En el libro de Daniel, que es un libro profético, nos habla acerca del anticristo y de sus conquistas, su forma de ser. Daniel 11, 38 dice lo siguiente. Daniel 11, versículo 38, dice así: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué es esto? Desafortunadamente el anticristo es un hombre que va a seguir la religión antigua. ¿Cuál es? La brujería del medioevo. Babilonia fue la madre de toda esa brujería y volverán todos ese tipo de conjuros y de cosas. Él será un experto en todas esas cosas. Y la gente quedará maravillada. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta creer y ser engañados. Entonces, Daniel nos advierte acerca de todas estas cosas que van a ocurrir. Seguimos acá, dice, luego nuevamente el versículo 9, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en sus frentes o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué es esto? Un pacto con el diablo. Se pondrá una marca en la mano derecha o en la frente, y el que reciba la marca ya está condenado. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay misericordia. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios es supremamente grande para aquellos que la buscan, que la anhelan y que se esfuerzan. Pero para aquellos que no, hay otros caminos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas de Dios se hacen con paciencia. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, porque es necesario que todo lo que está escrito se cumpla, y todo se va a cumplir. Versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este versículo es especial porque es en el momento en que se dice este versículo. ¿Qué es? Es el momento de la tribulación y de la gran tribulación, en donde la muerte será un descanso. ¿Por qué? Porque la situación será tan terrible que morir será. Y aquellos que mueren, y sobre todo aquellos que mueren en la tribulación decapitados, porque la única manera de alcanzar la salvación de las almas durante la tribulación, después de que la gracia de Dios se cierre, es decapitados. Pero nos dice maravillosamente que el número de los decapitados es como la arena del mar. Tenemos aquí un pequeño inconveniente, y es: algunas iglesias consideran que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otras iglesias dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Algunos tienen citas para defender una posición, otros defienden otra posición. Yo como pastor, ¿qué considero? Bueno, lo primero, Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16 nos da una definición de cómo se conoce el tiempo de la tribulación. ¿Qué título se le da aquí en Apocalipsis 6, versículo 17? Apocalipsis 6, 16 y 17. Dice el 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro
de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cómo se le conoce al tiempo de la tribulación y la gran tribulación? La ira del Cordero. Entonces, si el tiempo de la tribulación y la gran tribulación se conoce como el tiempo de la ira del Cordero, y es efectivamente el tiempo de la ira del Cordero, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Primera de Tesalonicenses 5, 9, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, leemos lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puedo yo tomar como una conclusión acerca de estos pasajes? Dios no me ha puesto para ira. ¿Por qué no me ha puesto para ira? Porque yo soy su hijo, porque me ama, porque me ha regalado su gracia, porque Él quiere que yo sea su siervo y que le sirva amorosamente. Entonces, si yo no soy un vaso de ira, ¿por qué debo esperar la ira de Dios? Mi parecer, y respeto el que usted tenga, es que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que la tribulación y la gran tribulación no es para nosotros. Sí y solo sí permanecemos, ¿qué? Firmes y fieles. ¿A quién? A nuestro Dios. Es angustioso saber que una gran cantidad, un gran porcentaje de la cristiandad se quedará. ¿Por qué? Porque dice que los decapitados serán como la arena del mar. O sea, ¿cuántos? Muchedumbres, millones de decapitados. ¿Y cuántos serán los raptados? Parece que no son muchos. Por eso el Señor nos dice, velad debidamente. Otra cosa que debemos nosotros recordar es el mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3. El mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, en el versículo 7, es un mensaje maravilloso. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que es elogiada en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes: guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Jesucristo. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él delante de su Padre. Y guardar la palabra. ¿En dónde se guarda la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es esperar pacientemente al rapto de la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí se da cuenta de esa promesa? Porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, si usted es un cristiano y obedece la palabra de Dios y espera fervientemente el rapto de la iglesia, será partícipe del rapto de la iglesia. Creyó y recibió. ¿Por qué? Creyó. Entonces, mi manera de pensar, y la comparto con ustedes, y considero que no me ha puesto Dios para ira. El amor, la bondad y la gracia de Dios es para que alcancemos salvación por medio de Jesucristo. Llegamos nuevamente a nuestro estudio, Apocalipsis 14, llegamos a la última parte, que es una parte tremenda. Versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Maravilloso. La Biblia se complementa de una manera tan hermosa, tan armónica. Estaban los discípulos mirando y le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? ¿Y por qué estaban mirando arriba? Porque Jesús fue envuelto en una nube. ¿Y qué? Y en la nube se fue. Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo en una nube, ¿qué dice? Así vendrá. ¿Cómo? En una nube.
que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí tenemos una cosecha. El problema es que esta cosecha no es buena, es mala. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, dice: un hombre sembró buena semilla en su campo y el enemigo sembró cizaña. Y al salir la hierba, apareció también la cizaña. Al final del tiempo, dice allí la parábola, Dios enviará a los ángeles a que recojan la cizaña en manojos. La recogerán y la echarán al fuego. Esto es lo que vamos a ver acá. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y siega, porque la hora de segar ha llegado y la mies de la tierra está madura. Esta siega, esta cosecha, no es de gente buena, es de gente mala. Verso 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, diciendo también, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué quiere decir esto? Llegará el día en donde nuevamente nacerá en el corazón perverso de muchos perversos el volver a intentar acabar con el pueblo judío. Y se levantará una coalición de varios países, entre ellos Rusia, China, los árabes y muchos otros países. Y subirán con sus ejércitos para darle el golpe final al pueblo de Israel. Lo que ellos no saben es que justo cuando ellos suban a los montes de Israel, cuando lleguen al valle de Jezreel, el judío más poderoso los estará esperando. ¿Quién es? No es Benjamín Netanyahu. ¿Quién es? Es Jesucristo. Y vamos a terminar de una manera maravillosa, como leemos en el libro de Isaías 63. Vamos allí y vamos a ver cosas tan preciosas que nos aclara la palabra de Dios. Isaías 63, versículos del 1 al 6, y nos habla de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, pero nuestro Dios es Jesucristo. Y es el mismo, es un guerrero. Y horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. Una cosa es encontrarse con un dulce cordero y otra cosa es encontrarse con el león de la tribu de Judá. Son dos caras de la misma moneda. Una, amor, misericordia, perdón y gracia. Y otra, ira y juicio. Mira lo que dice acá en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? ¿De qué es el lagar? Es un sitio donde se echaban las uvas y se pisaban. Entonces, cuando usted coge una uva, la pone en el piso y la estripa, ¿cómo queda? Eso es lo que va a pasar en el valle de Jezreel. Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira
y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé de que no había quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Aliados de Israel en el Medio Oriente. ¿Cuántos hay? Muy pocos. Y llegará el día en el que Estados Unidos le quite ¿qué? El apoyo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no aparece en la profecía. Y entonces Israel no está solo. Dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no había quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Volvemos a repetir estos últimos dos versículos, el 19 y el 20, dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Son caballos árabes, 1,50. Por 1.600 estadios. 1.600 estadios son 300 kilómetros. Un lago de sangre de 300 kilómetros, de 1,50 de hondo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente se necesita para que eso sea así? Mucha gente. Esto se refiere prácticamente a toda la región de Palestina. ¿Y qué significa eso? Horrenda cosa, ¿qué? Es caer en manos de un Dios vivo. La ira de Dios vendrá sobre todo aquel que desprecie la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está manifestada en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Terminamos en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Qué significa eso? Si escuchas la voz de Dios y quieres arreglar tus cuentas con Dios, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. En los momentos más difíciles de la vida, a veces se piensa mucho en preservar la vida, y desafortunadamente, a veces en medio de las circunstancias, es lo más difícil. Después de muerto ya no hay nada que hacer. Mientras haya aliento en nuestra vida, Dios recibe tus oraciones, Dios recibe tu confesión de pecados. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiere, y cada vez vamos en año 2020, ¿y por qué tanto tiempo? Por pura gracia, por pura gracia. Todo este tiempo ha extendido Dios su gracia para decirnos, clama a mí y yo te responderé. Dios está dispuesto a perdonarnos, a escucharnos, si tú estás dispuesto a arrepentir. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, amado Señor, para pedirte perdón, para pedirte misericordia, para rogarte, Padre Santo, que extiendas tu mano y nos libres, Señor, de nuestros pecados, y nos perdones, Padre amado. Ayúdanos a entender, Señor, que en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de tu salvación. Ayúdanos a entender que en este día que tenemos, Señor, tenemos la oportunidad de buscarte. Ayúdanos, Señor, a comprender que no tenemos el mañana comprado, que en cualquier momento las cosas pueden dar un vuelco total, Señor. No hay nada mejor, Señor, que tenerte a ti como amigo y Salvador. Danos, Señor, esa capacidad y ese anhelo, Señor, de que tú seas nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro socorro, nuestra fortaleza. Bendícenos, amado Dios. Encomendamos
en ti nuestra vida, Señor. Guárdanos del mal, Padre Celestial. Gracias en todo y por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.